Los que no son amantes de nada parece ser que son los que están en Conani. Porque en Conani, en los últimos tiempos se ha desatado como el mismo demonio, porque han sucedido situaciones que prácticamente son inexplicables, porque se supone que esa es una institución que tiene que tener una vigilancia constante, un monitoreo constante, que tiene que tener unas evaluaciones constantes, y aparentemente no ha sido así. El hecho de que una niña de 14 años haya perdido la vida en Conani, eso debe llamar a reflexión y debe llamar a las autoridades a revisar qué está pasando con una institución que fue ideada con un propósito altruista, un propósito noble. Y voy a decir esto aunque parezca duro. En los últimos años, Conani lo único que ha servido es para hacer rico a quienes están al frente. Eso es lo único que ha servido Conani. Porque lo que ha salido de Conani en los últimos tiempos ha sido bastante cuestionable y los gobiernos parece como si se les ha olvidado que esa institución o esa dependencia estatal que es para asistir a niños existe. No hay explicación de que lo que está ocurriendo en Conani siga ocurriendo. Muchos van a decir, ¿y cómo lo evitamos? Yo creo que la gente hay una población que está recibiendo asistencia en Conani que tiene que ser sometida a una especie de concienciación para que su comportamiento sea el comportamiento adecuado. Porque si 3 niñas, prácticamente de las mismas edades que la niña que falleció, si esas 3 niñas fueron las que atentaron contra la vida y ya aparentemente el informe final determinó que fueron 3 niñas las que cegaron la vida de una de sus compañeras, Conani lo que está formando conductas desviadas y conductas cuestionables. Entonces Conani tiene que tratar de irse encarrilando por los senderos que le dieron origen, porque cuando doña René Clan de Guzmán en el año 1978 ideó esta dependencia, fue para que realmente los niños tuvieran una oportunidad no solamente de recibir una asistencia en alimentos ni nada, sino de crecer y reivindicarse. Fernando, tú sabes que tú has tocado un tema muy importante, pero a la vez muy triste y doloroso. Cuando instituciones como Conani vuelve y se repiten hechos, o sea que no es un hecho aislado, uno debe de cuestionar todo el sistema. Por lo general, o casi siempre, por no decir la palabra siempre, los niños que llegan a Conani llegan con algún tipo de necesidad emocional, de algún tipo de carencias emocionales, y por eso terminan en Conani. Algo le ha faltado, algo ha fallado en el sistema de sus padres y llegan por ende a Conani. Entonces se supone que cuando llegan allá deben de estar en manos de profesionales expertos que sepan manejar la situación emocional de cada uno de estos niños, que debe de haber múltiples y diferentes factores emocionalmente dentro del sistema de Conani, niños con diferentes necesidades, no solamente económicas, como tú bien mencionaste, de un albergue, de una vivienda, de una comida, sino una asistencia desde educativa y psicológica. Pero también, ¿qué pasa? Necesitan una supervisión constante, porque por ende, si hay una necesidad afectiva o emocional, pues van a haber conductas que no son normalizadas o conductas con algún tipo de problema conductual. Debe de ser frecuente en las instalaciones de Conani de tener niños con necesidades afectivas, emocionales, que lo lleven a conductas que no son las correctas. Por ende, la supervisión de estos niños, no solamente el acompañamiento psicológico, sino la supervisión, no solamente con personas, sistemas, cámara, personal calificado, debe de ser constante. Pero
otra falla que yo entiendo como psicóloga y educadora y persona que tengo más de 30 años trabajando con jóvenes, niños, adolescentes y familia, que quizás nadie toca, es el cansancio emocional del personal que también trabaja en Conani. O sea, he mencionado que los niños deben de tener el acompañamiento psicológico, que deben de tener la supervisión adecuada, que deben de tener, pero el personal no solamente es la evaluación para entrar, que deban de tener la preparación y una evaluación para entrar y ser parte de este personal, desde el que limpia, barre, hasta el que cuida, vigila las cámaras, los psicólogos y los educadores que deben de estar acompañando este proceso. Pero luego, esas personas que trabajan con este tipo de emociones se cansan. Nosotros los psicólogos que tenemos consulta, debemos de ir frecuentemente a otro psicólogo para manejar el estrés de toda la información triste, agobiante, estresante que manejamos, y debemos de ir cada cierto tiempo a sanar ese dolor emocional de un dolor de otras personas. Entonces, las personas que trabajan en Conani a veces también se cansan y hay que darle asistencia también emocional a ellos. Y yo creo que en Conani está faltando todo esto, desde el acompañamiento afectivo a los niños que van ahí, la supervisión a estos niños que están ahí, jóvenes y adolescentes, que tienen diferentes tipos de problemas, pero el acompañamiento también, supervisión de estrategia al personal que trabaja dentro de Conani, que debe de tener un agotamiento también emocional y mental. Mira, ese agotamiento físico, mental y emocional se llama el síndrome del cuidador. Ese síndrome de cuidador es terrible porque entonces muchas veces descarga esas emociones en la persona en que en realidad tiene que proteger. Y yo creo que sí, que hay que hacer también una evaluación del personal que presta servicio en Conani, porque es un servicio bastante estresante. Sí. Estamos hablando con niños con carencias emocionales, con carencias muchas veces hasta físicas. Y es penoso, ¿verdad?, que se haya protagonizado ese suceso donde 3 niñas aparentemente asfixiaron a una niña que estaba en Conani recibiendo servicios en esa dependencia. Y además ahí ha habido muchos problemas últimamente. Yo creo que las autoridades, principalmente la primera dama, yo creo que tiene una vinculación, debe hacer un descenso ahí y saber qué es lo que está pasando, porque eso no se puede permitir. No, pero además yo pienso que la doctora Pardilla tocó unos temas que son medulares. Y son medulares en el sentido de que Conani también en el personal tiene un problema, y es que muchas veces hasta el personal abusa de los destinatarios del servicio. También. Entonces, yo pienso que antes de escoger a un personal que vaya a laborar en Conani, hay que hacerle las evaluaciones del lugar y hay que someterlos a todas las pruebas que eso requiere para que cuando él vaya a realizar su servicio, lo realice de la manera adecuada, porque si hay un segmento que es bastante delicado, bastante complicado, un segmento que hasta incluso se le puede complicar el cuadro que tiene, es el niño, porque cuando el niño va a Conani para recibir una serie de atenciones, y entonces si no recibe los afectos del lugar, si no recibe los cuidados del lugar, si la comida que le sirven ni siquiera los cerdos se la pueden comer, y si las atenciones no son las más adecuadas, entonces un niño ahí en esas condiciones fácilmente lo que quiere es morirse. Sí. Y que se supone que van a Conani porque necesitan una protección. Porque el niño que va a Conani es porque se está protegiendo de algo, de una carencia de algo. Y por ende los llevan a Conani.
Yo difiero de ti, Francis, de que tú llamaste que la primera dama. Quizás que yo la llamaría porque ella se ha hecho cargo de eso. Pero yo creo que eso no son funciones de la primera dama. Ella debería de entregar Conani a un grupo de profesionales y expertos que hay muchísimo en el país. Y ella hacer su función de primera dama. Lo primero que tenemos que pensar es que si esa es la institución donde se van a llevar a los niños más vulnerables de la República Dominicana, porque vuelvo y repito, los niños y adolescentes que van ahí es porque están en situación de vulnerabilidad y hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que darle asistencia, hay que darle tratamiento, hay que darle terapia, hay que darle educación, hay que darle protección. Y si entonces estamos diciendo que en el lugar que van a recibir la protección, suceden no una vez, sino ya sean varias veces. No es la primera vez, porque por eso es lo alarmante, no es un hecho aislado, no es que pasó algo, pasa frecuentemente y muchas cosas que ni siquiera nos enteramos porque no terminan como esta, en muerte. Ahí pasan más cosas que nadie se entera, que quedan ocultas. Entonces, es un lugar que se debe de rápidamente intervenir con profesionales que entiendan para hacer una revisión de los que están y hacer un plan rápido de emergencia nacional, porque se supone que son los llamados a proteger a los más vulnerables, que son los niños. Entonces ahí no puede haber el más mínimo protocolo que se viole, que pueda pasar que se violente la seguridad y la integridad del menor que llega a ese lugar. O sea, esto es de una intervención rápida, de que no vuelva a suceder un hecho como este, pero que nosotros comencemos a trabajar como dominicanos en un protocolo de seguridad y de intervención en Conani. Un país que no proteja a su niñez es un país muy, muy cuestionable. Claro. Porque la niñez es, se supone, el segmento que amerita mayor atención, porque se supone que también es el futuro de la nación, es por ahí donde se van forjando los hombres y mujeres que le van a servir a la patria en un momento determinado. Y entonces, señores, pero es que a veces uno tiene que hacer uso vamos a decir, de conclusiones duras para República Dominicana, pero aquí prácticamente nada está funcionando. Aquí tenemos un país que como que se está gobernando de espalda a la realidad, porque lo que funcionaba ahora está totalmente deteriorado y no sirve. Y en este caso no estoy haciendo una alusión política, estoy haciendo una alusión a la operatividad de las instituciones. Claro. Exactamente. Entonces, yo lo único que puedo es exhortar, si hasta cierto punto se nos oye, a que se observe, se analice cómo es que están funcionando todas las cosas aquí, porque, señor presidente, mire, yo no sé si usted sabe que un presidente se recuerda por lo bueno que ha hecho. Un presidente tiene que dejar una impronta para que los ciudadanos lo recuerden, pero yo ahora mismo no estoy como viendo esos elementos que son positivos para la recordación de su mandato de 8 años. Entonces, yo lo único que le puedo exhortar es a que se revise, porque el país prácticamente hay que repensarlo de nuevo.